profesor no le despreció, el profesor también creía en el potencial de este niño. Sí, lo sé, profesor. ¿Qué es? Obsidiana. Y el profesor aprovechó su oportunidad. Pudo leer en los ojos de ese chico que ese chico sabía mucho de la obsidiana. Era el momento de hacerle creer en su potencial. Era el momento de ayudarle a recuperar su estima. ¿Qué sabes de la obsidiana? Ben empezó a hablar de la obsidiana de tal manera que todos sus compañeros se quedaron perplejos. A partir de ese momento este niño cambió. Algo se abrió en su mente, algo despertó, un potencial afloró. Este niño, que no tenía futuro, es hoy en día el profesor Ben Carson, el mejor neurocirujano infantil del mundo. La Johns Hopkins, que está en Baltimore, tiene el departamento de neurocirugía infantil más avanzado del mundo. Ahí está Ben Carson. El poder de la imaginación. La fantasía nos ayuda a huir de la realidad. La imaginación nos ayuda a crear una nueva realidad. Si podéis verlo, si podéis sentirlo, podéis experimentarlo. Y la tercera historia es de una persona que a mí me ha influido muchísimo. Nació el 1 de mayo de 1852 en Petilla, Aragón, provincia de Navarra, y murió en 1934, 2 años antes de la Guerra Civil. Don Santiago Ramón y Cajal consiguió 3 cátedras. Conseguir 3 cátedras de medicina es casi imposible, impensable. Consiguió la cátedra de Valencia, la cátedra de Barcelona y la cátedra de Madrid. Tenía 7 hijos. El sueldo de un profesor, aunque fueras catedrático, era reducido. Y Cajal, gracias a don Luis Simarro, que le llamó para ser miembro de una tesis para juzgar un doctorado, descubrió una tinción extraña. El sistema nervioso no había manera de verlo en microscopía. Era tan complicado que cuando se ponía una preparación de tejido nervioso bajo el microscopio, era como las ramas de un árbol, pero totalmente entremezcladas. Nadie sabía de dónde venía eso. Él, observando a Luis Simarro, vio que él utilizaba la tinción argéntica de Golgi, de Camillo Golgi, el italiano. Y se quedó fascinado, aunque se veía muy mal, dijo, esto lo puedo mejorar. Empezó a trabajar la tinción argéntica y consiguió una tinción única en la historia. Por primera vez, unos ojos pudieron contemplar la belleza del sistema nervioso. Pero Cajal era español. Y en aquella época toda la ciencia la dominaba Alemania, no Estados Unidos, Alemania. Cajal leía alemán porque los journals, las publicaciones médicas estaban todos en alemán, él leía alemán. Y hablaba un poquito de francés, pobremente francés. Cajal no tenía ninguna opción de publicar en revistas extranjeras. Ninguna opción de que le invitaran universidades prestigiosas. Estaba aparentemente condenado a mantenerse ahí. Pero Cajal empezó a cansarse. ¿Sabéis por qué se cansó? Se cansó porque empezó a ver que en los journals alemanes publicaban cosas que eran falsas. Porque él podía ver con sus preparaciones que eso no era así. O se atribuían descubrimientos que él había hecho mucho tiempo antes. Y llegó un momento en el que se cansó. Y aquí viene la fuerza, el entusiasmo. Si hemos visto la pregunta cómo entrar en el mundo interior, si hemos visto la imaginación como la capacidad de crear una nueva realidad, ahora vamos a hablar de la fuerza del entusiasmo. Cajal sabía que se celebraba el congreso más importante de anatomía del mundo en Berlín, estamos hablando de 1889, y se acercó a la universidad, era catedrático en Madrid, y pidió ayuda económica para ir en vagón de tercera a Berlín y para quedarse unos días en una pensión de lo más barato que había. ¿Sabéis lo que le dijeron? Pero Cajal, por favor, usted es español. ¿Qué va a hacer un español extranjero? Pero Cajal tenía una gran mujer, doña Silveria. Y se fue a doña Silveria y le dijo, Silveria, necesito los ahorros de la casa. Me voy a Berlín. Y doña Silveria, otra vez más la generosidad y la confianza, le dio todos los ahorros de la casa. No estamos hablando del exceso, estamos hablando de lo que se había ido ahorrando peseta a peseta. Bien. Cajal se presentó en Berlín en 1889 y os cuento la situación porque afortunadamente conozco a la persona que mejor conoce a Cajal del mundo, que es el que lleva todo el legado de Cajal. Bien.
Cajal se presenta allí en una sala donde cada científico tenía su mesa, se llevaba su microscopio y sus preparaciones y mostraba al resto de los científicos lo que él tenía. Pero ¿qué pasaba? Que a Cajal no le conocía nadie. Nadie se acercaba a la mesa de Cajal. Pero Cajal no había ido a Berlín para irse con las manos vacías. Y se fijó en las otras mesas y se dio cuenta de que había una mesa que estaba absolutamente llena de gente. Todo el mundo rodeando a alguien, a quien rodeaban al profesor Kelliker. Kelliker era la máxima autoridad en el mundo en estudios de histología, que es lo que hacía Cajal. Y Cajal, llevado por su entusiasmo, por su sensación de certeza, por su convencimiento pleno de que lo que tenía valía la pena, se acercó. Se abrió paso en la multitud. Imaginaros el grado de superación de la vergüenza que hay que hacer. Y en un pobre francés se dirigió a Kelliker, que en ese momento le estaba enseñando una preparación a otro científico muy reconocido, y le dijo en francés: profesor Kelliker, venga, que le quiero enseñar algo. Y Kelliker no le hizo ni caso. Pero Cajal no se detuvo. Cajal agarró de la manga a Kelliker y le levantó. Y se lo llevó a la mesa. ¿Sabéis por qué Kelliker le siguió? Porque a los locos hay que seguirles la corriente. Detrás de Kelliker, como moscas tras la miel, fueron todos los patólogos e histólogos. Cajal le dijo: siéntese y mire. Kelliker miró, alzó los ojos y dijo: ¿usted quién es? Santiago Ramón y Cajal, de España. Kelliker se levantó y ante la gente que le había seguido, que eran todos, dijo: yo, el profesor Kelliker, quiero hacer una declaración. Yo he descubierto a Cajal y yo me encargaré de que el mundo entero la descubra. A partir de ese momento, Cajal pudo publicar en las mejores revistas del mundo. Cajal fue invitado a las mejores universidades. En 1900 recibe el primer galardón, importantísimo premio Moscú, que lo recibe en París. En 1905 recibe la medalla von Helmholtz, que se da cada 2 años al mejor científico en cualquier área de la ciencia a nivel mundial. Se la llevó él. Esta medalla se guarda en una caja fuerte porque además pesa 530 gramos, es de oro macizo. En 1906 ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Esto era imposible. Y cuando Cajal volvió a España, un periodista le entrevistó y le dijo: don Santiago, ¿qué se siente siendo un genio? ¿Sabe lo que contestó Cajal? Le prohíbo a usted que me llame genio, porque genios se cuentan con los dedos de una mano y yo no estoy entre ellos. Yo soy un aragonés. Y cuando un aragonés se decida tener paciencia, que se quiten todos los alemanes. ¿Sabéis que Kelliker, el profesor Kelliker, se puso a estudiar español para poder leer a Cajal en la versión original? Entusiasmo. Entonces, ¿qué os quiero decir? Os quiero decir que hay cosas en la vida que no vamos a poder cambiar y tenemos que aceptarlas, asumirlas y abrazarlas. Hay muchas cosas que sí podemos cambiar. Las podemos cambiar desde la reflexión, desde este mirar a las estrellas y no sencillamente hacer. Desde este afilar el hacha y no simplemente cortar árboles y luego preguntarnos por qué nos cuesta tanto cortar árboles. Y es porque no hemos dedicado nada de tiempo a afilar el hacha. Desde la imaginación. Hoy sabemos perfectamente que cuando tú visualizas aquello que quieres que suceda, hay cambios físicos en el tejido cerebral. Cambios que ya don Santiago ya los comentó, que tiene una intuición espectacular, cuando dijo: todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Si somos capaces de imaginar un futuro ilusionante, tendremos siempre fuerza en el presente. Y en tercer lugar, el entusiasmo. Entusiasmo quiere decir inmerso en lo divino. Esta fuerza, esta energía. Las personas somos contradicciones viviendo. Tenemos una parte muy material, muy biológica, y una parte que trasciende la materia, una parte que se llama espíritu, espíritus corpóreos. Y hay veces en las que nos cuesta creer que dentro de nosotros haya tanta grandeza. Grandeza que no es ni soberbia ni arrogancia, es justo reconocimiento. Y por eso voy a terminar
con algo que aprendí de una mujer extraordinaria. La conocí en Boston, cuando yo una época que pasé con Howard Gardner, trabajando el tema de la inteligencia. Esta mujer, cuando yo le hablaba, se quedaba un rato callada antes de contestarme, y yo pensé que tenía algún problema de sordera, y se lo pregunté, le digo, ¿tienes algún...? Porque yo veo, me dijo, no, Mario, yo tengo una alteración a nivel cerebral, yo no te puedo oír. Cuando tú me hablas, aparecen como letras en mi mente, y solo cuando se han terminado las frases he entendido. Esto me ha generado muchos problemas en la vida, y a pesar de eso, soy arquitecto y he hecho además la carrera de arte. Pero es que yo creo que todo ser humano tiene grandeza.